Gracias. Le decía, secretario, si hay cuenta. Presidente, hay cuenta. Han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. Carta abierta de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de Codelco División El Teniente, agrupados en la zonal El Teniente, mediante la cual manifiestan su total rechazo a cómo se está llevando adelante la discusión de la ley de glaciares. En segundo lugar, de la Asociación Gremial Voces Mineras y de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, mediante la cual solicitan participar con una presentación de 15 minutos en la próxima sesión de la Comisión para entregar su visión sobre el proyecto de ley de protección a glaciares por sus impactos sociales, económicos y ambientales. Una tercera comunicación es del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde oficio de la Comisión en que se le solicitó información del proyecto Rajo Inca. Asimismo, hay oficio del Ministerio de Minería, mediante informa de acuerdo al establecido relativo a los convenios de transferencia de ENAMI. A continuación, hay una carta de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, quienes solicitan participar en el debate de la ley de protección a glaciares. Siguiendo, hay otra comunicación del presidente de FESUMIN, señor Miguel Fernández, quien solicita participar en la discusión del proyecto de ley de protección de glaciares, ya que como Federación de Supervisores de la Minería de Chile, advierte que es importante que ellos sean escuchados, debido a que este importante proyecto de ley involucra directamente a los trabajadores y trabajadoras de la minería. Por último, hay un informe de la BCN, Biblioteca Nacional del Congreso, mediante lo cual informa de los principales lineamientos de la Estrategia Nacional Hidrógeno Verde, publicada por el Ministerio de Energía. Eso es todo, señor presidente. El micrófono, señor presidente. Está pidiendo la palabra el senador García Huidobro. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, qué bueno que esté el senador Girardi, porque quien puede anular una citación a una sesión es justamente el presidente. Y en redes sociales tuve la información de que se dijo que la UDI había suspendido la sesión. Eso no es efectivo. El único que tiene facultad es usted, presidente. En segundo lugar, la presidenta del Senado justamente solicitó, porque muchos de nosotros estamos en comisión mixta de presupuesto, y en estos momentos estamos paralelos, en estos momentos justamente viendo la comisión de transportes, lo que es el Ministerio de Transporte en lo que es la sesión de comisión mixta de presupuesto, y estamos paralelamente. Entonces ayer la propia presidenta solicitó de que se hubiera una suspensión de las sesiones, justamente porque es imposible estar concentrado en dos comisiones a la vez. Y en eso yo le pido, presidente, alguna respuesta, porque sin duda la situación es compleja. Para mí es imposible estar concentrado en dos computadores en estos momentos, votando en la comisión mixta de presupuesto, un tema que es muy importante. Por ejemplo, estamos tremendamente preocupados de lo que es la situación de la conectividad digital y lo que es los fondos de apoyo regional, el FAR, y que es uno de los temas complejos que tiene esta comisión de presupuesto. Y por lo tanto, yo quisiera, y eso lo explicitó ayer la presidenta del Congreso, me gustaría una respuesta suya, presidente. Gracias, senador. Yo también conversé con la presidenta, y ella siempre me ha dicho que es una sugerencia que se hace. Yo entiendo, y así se había hecho, y quizá un acuerdo que queríamos tener, de que mientras no esté el presupuesto, no dejar esto de lado, una vez que sesionemos el día de hoy, pero lo he preguntado más de una vez verbalmente a la presidenta, y ella solamente me habla, como le digo, senador, de una sugerencia. Lo hicimos así la semana pasada, la sugerencia la recogimos, habló con los senadores y se postergó para el día de hoy, y es por eso que yo he citado en el día de hoy, senador. Tiene la palabra, senador García.
Entonces, entiendo, presidente, sus facultades. Además, yo valoro el hecho que haya dado la posibilidad de efectuar un nuevo plazo de indicaciones solicitado ya en la sala. Lo que me habría gustado es que lo hubiera comunicado también a otros senadores. Usted no me lo comunicó y solamente me da la impresión que, y eso es valorable en el sentido que es importante poder tener, como ha trabajado, un equipo de asesores con el fin de que puedan llegar a algo que en el fondo le sirva al país en general. Me habría gustado haber tenido ese conocimiento independientemente de la solicitud que usted hizo, me imagino, a propuesta del senador Girardi. Señor Girardi, ¿quiere hablar? ¿Está con el micrófono Sí, abierto? no, gracias. Es que yo, mira, las cosas las tenemos que hablar con mucha transparencia y claridad a esta altura, porque aquí se habla de que no se ha aparentemente querido recibir a personas que han solicitado ser escuchados. Luego se señala de que se postergó la última comisión que responsabilizamos la UDI. Yo creo que lo que estamos en una estrategia de dilación. O sea, este proyecto, que no debiera haber venido necesariamente, no era obligatorio que viniera a la Comisión de Minería y Energía, porque se estaba tramitando en medio ambiente, llegó a esta comisión el 4 de junio del año 2019. Y yo considero que un proyecto como este, frente a la urgencia del cambio climático, frente a la urgencia de la crisis hídrica que está viviendo este país, que lleve más de un año y que todavía esta comisión no lo pueda despachar, da cuenta de que aquí, evidentemente, y como ha sido público en los medios de comunicación, hay una campaña orquestada, una campaña del terror contra la eventual regulación y la protección del recurso hídrico para los chilenos y chilenas, particularmente aquellos chilenos y chilenas que viven en las zonas más pobladas del país, que son todos los que están en la zona central de Chile, desde la región de Atacama hasta la región del Maule. Entonces, yo creo que esa es la realidad. Yo creo que la realidad es que ya no se puede tapar el sol con el dedo. Aquí nosotros tenemos que enfrentar una decisión difícil, que es establecer un marco regulatorio para proteger los glaciares. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cuál es el mejor instrumento para proteger los glaciares? Yo creo que hay distintas valoraciones respecto a la importancia del recurso hídrico. Creo que hay algunos que piensan que lo que estamos viviendo no va a tener mayores consecuencias. El cambio climático está, la situación de gravedad respecto al cambio climático está empezando. Yo solo quiero recordar que la temperatura que nos está afectando es solo 1 grado, pero en 170 años. Y el escenario que vamos a vivir va a ser mucho más dramático. Es en los próximos 20 años la eventualidad que la temperatura pueda subir incluso más de 2 grados, lo que va a generar un colapso y va a generar un desastre ecológico, particularmente a Chile en la zona central, que es uno de los territorios más afectados del planeta. Entonces, yo creo que ese es el tema. Aquí es, el agua es vida, sin agua no se puede vivir. Un ser humano no puede vivir si pasan 48 o 72 horas sin agua. Vimos lo que fue la situación de los habitantes de Osorno cuando se quedaron sin agua. Eso fue por una irresponsabilidad de una empresa, pero hoy día nosotros, producto de nuestras propias acciones, podemos llegar a una situación límite de quedarnos sin agua. Entonces, aquí hay que poner en la balanza. Nosotros queremos que haya minería verde, creemos que es posible tener una minería para el siglo XXI, pero la condición hoy día que va a tener la minería, entre otras, para hacer una minería verde, es tener que dar cuenta del recurso agua en todos los lugares donde las cuencas estén en una situación potencial de escasez. Y por lo menos en estas cuencas estamos viviendo una situación no potencial, sino ya real de escasez. Y por tanto, ese es el debate que tenemos que hacer. Y para eso este proyecto de ley, y aquí se tendrán que expresar las mayorías y las minorías. Nosotros hemos presentado nuevamente indicaciones para tratar de ir generando una cierta convergencia respecto a establecer rangos que son progresivos de protección y que garanticen la posibilidad
justamente que se pueda realizar una minería verde y al mismo tiempo se pueda conservar el recurso hídrico. Pero yo creo que ya no se puede seguir dilatando, no se puede seguir postergando. Ya llevamos, insisto, esto entró el 4 de junio del año 2019 a la Comisión de Minería y Energía. Y entró acá a solicitud del gobierno, porque el gobierno, en cierta manera, quería dilatar el proceso y lo logró. Pero ya hemos hecho todas las discusiones, hemos construido todas las posibilidades de acuerdo posibles, y ya yo creo que ya llegó el momento de votar y resolver esto. Y tendrá que continuar el trámite después en la sala y después en la Cámara de Diputados, y se irá, si no les parece, se irá mejorando, corrigiendo el proyecto pero yo creo que aquí hay una urgencia que va a afectar a los chilenos y chilenas. Aquí tenemos glaciares que, si se están interviniendo, es una situación lamentable y dramática que nos va a afectar a futuro y que va a tener gravísimas consecuencias. Por eso yo creo que de una vez por todas es bueno que resolvamos esto. Yo quiero valorar la tarea de Rafael, que es incómoda, pero tiene razón Rafael. O sea, aquí él ha obrado, yo diría, con la mayor justicia y ecuanimidad. A mí me preguntó la semana pasada si yo estaba disponible a postergar. Nosotros le dimos nuestro apoyo para que postergara, dado que había una petición del senador García Huidobro, pero Alejandro sistemáticamente no puede seguir pidiendo postergar esto, porque igual se va a tener que votar. Gracias, senador. La palabra la tiene el senador Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. En la línea de lo que ha planteado el senador Girardi, para lo que hemos sido convocados, yo solicitaría que iniciáramos la votación del proyecto, presidente. Presidente. Senador García. Sí, yo en ese sentido, tal como el senador Girardi presentó a un geólogo tan importante como don Francisco Ferrando, yo le solicité, y usted lo acordó la reunión pasada, que mis asesores también puedan hacer una exposición de cómo nos fue. Por lo tanto, yo le paso junto a Felipe Pérez. Sí, eso lo tengo presente. Quiero decirle que, como está la indicación que ingresó el senador Girardi y también las que ingresó el senador García, hablé recién con el secretario, el comparado de esas indicaciones no está hecho, ¿ya? Así que yo quiero pedir que que cuando pueda lo pueda hacer llegar para poder ver las indicaciones que ingresaron. Y hoy día escucharíamos, tal como acordamos la vez anterior, que después don Francisco íbamos a escuchar al asesor del senador García, de proceder a eso. Así que, don Ricardo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a proceder a compartir la presentación que la va a iniciar Felipe Álvarez, que también es asesor del senador García Huidobro. ¿Se ve bien? Adelante, Felipe. Gracias, Ricardo. Entiendo que tú eres quien la puede ir bajando. Yes. Bueno, primero que todo, saludar a las señoras senadoras y a los señores senadores y a los demás asistentes a esta comisión. Y lo primero que queríamos hacer de manera introductoria era un breve resumen, un poco el resultado del grupo de trabajo que hemos tenido con los asesores de los señores senadores y senadoras, y con un grupo nutrido de expertos. La comisión se reunió prácticamente en 10 ocasiones, iniciando su trabajo en septiembre. En un inicio tuvimos la participación del asesor de la senadora Proboste, que tras la segunda reunión se decidió que no siguiese asistiendo.
Sin embargo, los demás asesores de los demás senadores de la comisión han participado activamente en esta mesa. Asimismo, ha participado el profesor Francisco Ferrando, Gino Casaza, Jaime Illanes del Colegio de Ingenieros y Humberto Peña, quien también es miembro del Colegio de Ingenieros y fue director de la Dirección General de Agua durante los gobiernos de los presidentes Frei, Lagos y Bachelet en su primera administración. En consecuencia, hemos tenido la posibilidad de discutir el proyecto desde una perspectiva jurídica y técnica, logrando bastantes avances en lo referente básicamente a los conceptos relativos al objeto de protección o a los objetos de protección, y bastante avance también respecto a cuál debería ser ese objeto de protección, así como también las distintas grados de protección que podrían tener los distintos elementos del mismo. Durante la reunión de ayer tuvimos una interesante discusión técnica, esencialmente dirigida por los miembros científicos de este grupo de trabajo, y la impresión es que existe bastante espacio aún para profundizarla y evaluar los elementos de la ley. Eso respecto un poco al trabajo que se ha podido realizar. En segundo lugar, quisiera hacer un breve repaso de las iniciativas legales relativas a glaciares que han sido presentadas a partir del año 2005. La primera es aquella que corresponde al boletín 3947-12, que tuvo su origen en una moción de los diputados de la Mastro, Real, Longton y Sánchez, y básicamente establece una protección absoluta a las zonas de glaciares, incorporando un artículo 11 que básicamente señala que aun cuando exista un estudio de impacto ambiental favorable, no se podrán realizar actividades en los glaciares, salvo contadas excepciones. A continuación, el año 2005, con el boletín 4205-12, presentado por los senadores Bianchi, Girardi, Horvat, Kuchel y Navarro, se presentó un nuevo proyecto que también establecía una protección de los glaciares y imponía obligaciones de monitoreo y estudio que garantizaran su protección. Y abría la puerta al desarrollo de ciertas actividades cumpliendo una serie de condiciones. Este proyecto fue refundido con el proyecto que hoy estamos analizando. El año 2018, por moción de los diputados, o sea, de los senadores, por moción, surgió el proyecto con el boletín 6308-12, que también establecía una protección absoluta a los glaciares, permitiendo la realización solo de algunas actividades, básicamente recreación, inspección, y que debían ser evaluadas por el Servicio de Evaluación Ambiental. Tras ello, tras ello corresponde analizar el boletín 9364, por moción parlamentaria de la diputada Girardi, el diputado Jackson, Lemus, Melo, Milosevic, Molina, Soto, Vallejo y Vallespín, que establece una protección y preservación de glaciares y incorpora nuevos elementos al objeto de protección, como son los glaciares de roca, el permafrost, el ambiente glaciar y el ambiente preglaciar. Es interesante al evaluar este proyecto que encontramos
en estos conceptos ciertos elementos que hemos podido, a través de la información que hemos recibido de los técnicos, concluir que podrían ser corregidos o precisados. Y también es importante establecer que básicamente establece una prohibición absoluta de cualquier actividad. Ya el año 2018, mediante el boletín 11.597-12, mediante una moción parlamentaria de los diputados Carvajal, Sicardini, Espinosa, Girardi, Lemus, Melo, Pachecos, Saldívar y Vallejo, se presenta un nuevo proyecto de ley que incorpora disposiciones. De nuevo, ya podemos ver que se incorporan los conceptos de zonas glaciares o periglaciares y ambiente periglaciar. Establece una protección absoluta, prohibiendo actividades en glaciares, zonas glaciares y periglaciares. Y por último, bueno, el proyecto que nos convoca, en origen de moción del año 2018, la moción tuvo su origen en los senadores, la senadora Allende, el senador Orden y el senador Girardi. Y bueno, es un proyecto que yo creo que todos conocemos acabadamente, que establece una protección y preservación de glaciares, permafrost y ambiente periglaciar, es decir, incorpora al objeto de protección estos tres elementos y establece una provisión de todo tipo de actividades u obras en los mismos. Lo que es importante, que ha sido un elemento que hemos podido levantar, tiene que ver con la retroactividad que operaría en caso de que entrase en vigencia de la ley, lo que en opinión de esta parte podría significar tener que eliminar o echar atrás actividades que ya se están desarrollando, que no solo se limitan a la minería, sino que a infraestructura, como por ejemplo los pasos transfronterizos, o incluso podrían producir teóricamente algunos problemas en ciudades o en zonas habitadas desde hace muchísimos años. Eso es básicamente un breve resumen de las distintas iniciativas legales referidas a la protección de los glaciares. Dicho eso, quisiera dar paso, por su intermedio, señor presidente, a la presentación, a que Ricardo Irarrázaval pueda continuar con la presentación. ¿Prosigo, presidente? ¿Por su intermedio, presidente? Sí, voy a proseguir con la presentación entonces. El tema, bueno, quería también aprovechar de saludar, por su intermedio, presidente, a los senadores y también al ministro de Minería presente en la sesión. Los temas fundamentales, creemos nosotros, para estructurar realmente una vigorosa ley de protección de glaciares y que tiene que ver con la discusión de política pública ambiental, es entender una estructura básica de un proyecto de ley que de alguna manera contemple y sea coherente entre sus disposiciones, en el fondo, y especialmente sea coherente con los bienes jurídicos protegidos. En ese sentido, en esta lámina, nosotros apreciamos lo que yo creo que son los 4 elementos que uno debiera considerar en el análisis de un proyecto de ley de este tipo. En primer lugar, y vamos a volver a ese tema, porque fue un tema que se discutió muchísimo el día de ayer en el comité técnico, bueno, entender cuáles son las razones de la protección. Porque claro, originalmente, ¿no es cierto?, se habló mucho de lo que era la lógica de la reserva estratégica, los temas que tienen que ver con provisión de agua, el tema del rol regulador, y ahí, claro, hay un antecedente que fue muy relevante, que fue el informe del Instituto de Ingenieros. Ahí discutimos en forma muy técnica, muy racional, una discusión muy interesante con el profesor Francisco Ferrando, que planteó también una serie de aportaciones técnicas respecto a cómo medir especialmente los temas de provisión hídrica. Luego también, con el tiempo, se han ido generando otros bienes jurídicos protegidos, de alguna manera también tendrían conexión con el tema de los glaciares, temas que tienen que ver con biodiversidad, temas que tienen que ver con identidad, y también apareció el tema de la moderación climática.
Ahora, lo relevante, creemos nosotros, es cómo uno también logra temas cuantificar, o por último, una lógica más cualitativa, para ver efectivamente, bueno, para entender bien los instrumentos respecto al bien jurídico protegido, entender exactamente, bueno, qué ocurre con esos bienes jurídicos protegidos, no solo a nivel general, pensemos en un glaciar descubierto, en un glaciar cubierto, o glaciar de roca, sino también específicamente respecto a la situación chilena. Lo que de alguna manera devela, y ya un poco lo decía, ¿no es cierto?, en sus presentaciones anteriores el profesor Ferrando, cuando hablaba de la situación específica de ciertos ríos, ¿no es cierto?, Putaendo y otros, ¿no es cierto?, bueno, efectivamente hay casos en que efectivamente, ¿no es cierto?, el rol regulador es sumamente importante, especialmente en periodo de sequía. Esto de alguna manera como que nos lleva también a entender que ese análisis debiera darse en una lógica caso a caso. Ahora, una vez que se entiendan cuáles son las razones de protección, uno debiera empezar a entender también, bueno, qué es lo que quiere proteger, ¿no es cierto?, respecto a ese bien jurídico protegido. Y aquí la discusión, claro, partió muy fuerte en lógica 100% glaciar, ¿no es cierto?, especialmente cubierto y también glaciar de roca. Y luego, de alguna manera, derivado, ¿no es cierto?, en conexiones más indirectas a glaciares, o de frentón no conexiones a glaciares, como en el caso de ambiente periglacial y también el caso del permafrost. Y ahí, claro, hay un análisis muy importante que hay que hacer. Y efectivamente, bueno, ¿cuál es la conexión de esos dos nuevos espacios, ambiente periglacial y permafrost, respecto a los bienes jurídicos protegidos? Y no hay que uno entienda, ¿no es cierto?, el por qué se protege. ¿Qué se protege? Bueno, ver el cómo se protege. O sea, cuáles son los distintos instrumentos que uno podría utilizar para llevar adelante esa protección. Y obviamente entendiendo también cuáles son los efectos económicos sociales de los distintos mecanismos de protección y obviamente analizar la experiencia comparada, que no es mucha, pero que es interesante y nos da un foco muy claro respecto a cómo llevar adelante la gestión ambiental en estos casos. Ahora, todo esto, presidente, parte de un supuesto que lo dijo el senador Girardi en la introducción el día de hoy. Es un supuesto que efectivamente existe un derretimiento de glaciares como efecto del cambio climático, un efecto severo, que de alguna manera es lo que subyace a toda esta discusión. Y en el informe del Instituto de Ingenieros se establece claramente, ¿no es cierto? Bueno, lo clave que resulta los glaciares, ¿no es cierto?, en la lógica especialmente lo que significa periodo de sequía y su rol regulador. Y el informe se centra especialmente en el rol regulador. Pero también menciona, ¿no es cierto?, lo clave que significa cómo de alguna manera esos servicios ecosistémicos, que por efectos del cambio climático vamos a ir perdiendo por el derretimiento de los glaciares a consecuencia del cambio climático, vamos generando medidas de adaptación al cambio climático, especialmente respecto a ese rol regulador, y cuáles de alguna manera deben ser los mejores mecanismos o instrumentos para llevar a cabo esas medidas de adaptación. Y un enfoque centrado en la prohibición, en la protección del espacio, que es la lógica que subyace en el boletín, ¿no es cierto?, o una lógica más bien ligada a la gestión ambiental, que es la lógica que subyace en la indicación del Ejecutivo y que también es la que está generalmente presente en otras jurisdicciones internacionales. Además, esto tiene mucho sentido porque el derretimiento producto del cambio climático va produciendo una situación que es totalmente dinámica, que uno no puede de alguna manera establecer un status quo, ¿no es cierto?, en el tiempo, sino que hay que ir permanentemente analizándola y modificándola. Y eso obviamente, ese análisis caso a caso y ese dinamismo es algo que es muy propio de lo que es la gestión ambiental versus la protección del espacio, la protección per se de los glaciares. Vamos a entrar en esa discusión en la siguiente slide. Respecto a los bienes jurídicos protegidos, y en parte fue algo de la discusión que se dio el día de ayer en el comité, un poco la gran discusión tiene justamente que ver con, ok, cuáles son los servicios ecosistémicos de cada una de las categorías que eventualmente podrían estar cubiertas por esta ley. O sea, ok, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, un glaciar descubierto? Desde el punto de vista de la contribución hídrica, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista ecosistémico, desde el punto de vista de la moderación del clima, desde el punto de vista turístico-cultural. También hacer análisis para glaciares cubiertos, glaciares rocosos, permafrost y ambiente glacial. Y esto es muy relevante, porque justamente lo que mencionaba el senador en su indicación, el senador Girardi, respecto a suerte como de tener distintos mecanismos de protección y una jerarquía respecto a los mismos,
tiene que ver también con que, bueno, los bienes jurídicos protegidos son distintos dependiendo, o su contribución dependiendo del tipo de glaciar, ¿no es cierto?, o de otros espacios como sería el permafrost y el ambiente periglacial. Por eso esta tabla, que nosotros ya es más bien cualitativa actualmente, pero que nosotros queremos ir perfeccionándola y queremos llevarla al análisis del comité técnico, esto es muy importante, porque justamente nos permitirá realmente enfocar técnicamente cada bien jurídico protegido en cuanto a su potencialidad, para de alguna manera poder ir zanjando temas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la gestión ambiental o de los espacios protegidos. En ese sentido, por ejemplo, claro, se toma, ¿no es cierto?, una tabla que presenta el Instituto de Ingenieros en su informe, que es esta tabla, ¿no es cierto? Y claro, muestra, ¿no es cierto?, especialmente lo que significa la superficie de glaciares versus la superficie de la cuenca, de tres cuencas muy relevantes, especialmente la cuenca de la Aconcagua, el Maipo y la del Rapel. Lo que significa en periodos de estiaje, en periodos de sequía, ¿no es cierto?, que la contribución, lo dice el mismo informe del Instituto de Ingenieros, bueno, en esos periodos de mayor sequía puede ser muy, muy relevante, hablando de porcentajes 50-60%. Pero obviamente es una situación que cambia respecto a otras cuencas. Entonces, claro, el análisis, ¿no es cierto?, del caso a caso, bajo una lógica de las distintas categorías y los bienes jurídicos protegidos o los servicios ecosistémicos de cada una de las distintas categorías resulta muy relevante. En ese sentido, por ejemplo, lo que significa, de acuerdo a las definiciones internacionales, los servicios ecosistémicos del permafrost y el ambiente periglacial conectados a los glaciares. Bueno, obviamente su rol regulador y su aporte hídrico, ¿no es cierto?, no resultan relevantes. Son cuestiones que son muy importantes y también van generando ciertas lógicas diferenciadas en la discusión legal, en el sentido de si uno toma una definición internacional y la trata de operativizar para efectos de la legislación nacional, ¿no es cierto?, o se queda únicamente con la definición internacional. Vamos ya a entrar también en ese tema. Ahora, como ciertas conclusiones respecto a la lógica de bienes jurídicos protegidos y servicio ecosistémico, bueno, obviamente destaca, ¿no es cierto?, fuertemente el rol regulador. En algunos casos, ¿no es cierto?, también lo que significa el aporte hídrico. Algunas cuencas específicas, como también lo muestra esta tabla. Esto obviamente obliga a un análisis caso a caso y en lógicas de gestión ambiental. Pero obviamente este proyecto de ley tiene que definir cómo hacer esa gestión ambiental y cómo evitar situaciones, ¿no es cierto?, del pasado, como por ejemplo que fue, ¿no es cierto?, la autorización ambiental de Pascualama, ¿no es cierto?, que se utilizó, ¿no es cierto?, en la primera región, ¿no es cierto?, la destrucción nuclear. Pero cómo nosotros robustecemos el sistema de evaluación de impacto ambiental para evitar ese tipo de situaciones. También es muy importante entender que esta es una ley, un proyecto de ley de protección de glaciares. Entonces, lo que nos centra, lo que nos llama a la discusión son justamente los glaciares, o la conexión con los glaciares, en el entendido del entorno de los glaciares, o sea, esa afectación indirecta a los glaciares por la afectación del entorno de los glaciares. Yo que de alguna manera en la presentación que hizo José Ferrando y Matías Ortiz hace 2 semanas, bueno, un poco lo acota, ¿no es cierto?, una nueva definición de ambiente periglacial en conexión con los glaciares, ¿no es cierto?, y conectándolo con esta longitud, ¿no es cierto?, de 5 kilómetros al frente, ¿no es cierto?, y 1 kilómetro hacia el borde. En ese sentido, el tema clave tiene justamente que ver cómo hacemos esa aproximación técnica al entorno de los glaciares. Si utilizamos la definición de ambiente periglacial, que a la práctica afuera, ¿no es cierto?, es otra definición a nivel internacional, cómo lo operacionalizamos, o si de frente tomamos una definición distinta, la que fue la propuesta justamente del Ejecutivo, cuando hablamos de esta figura nueva, ¿no es cierto?, esta definición que se denomina entorno glacial. Ahora, en el caso del permafrost y del ambiente periglacial no asociado a glaciares, eso efectivamente genera un problema mayor en cuanto a una incertidumbre espacial y el dinamismo propio a estos dos tipos de consecuencias del clima, al final, que es lo que es, ¿no es cierto? Y obviamente requiere también un análisis técnico de cuáles son esos servicios ecosistémicos y entender en relación a esos servicios ecosistémicos, o separándolo de lo que es entorno glaciar, ¿no es cierto?, bueno, cuáles serían los instrumentos de gestión ambiental más apropiados o más adecuados. Ahora, lo que es importante, presidente, es que tanto en la definición de glaciar, que eso lo vimos hace 3 semanas, ¿no es cierto?, como hace 2 semanas, perdón, y la discusión del servicio ecosistémico, la discusión del comité técnico ha sido muy, muy buena. Yo creo que sería un grave error perder esa discusión, que de alguna manera ha puesto, ¿no es cierto?, varias coincidencias entre los técnicos.
por ejemplo, una muy clara, que fue sobre la definición de glaciar y sobre el tema de la dimensión de los glaciares para ser considerado dentro del catastro, en que se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto?, justamente con el tema del 0,1 hectárea, ¿no es cierto?, que es uno de los temas que también se planteó en la presentación que hizo el profesor Ferrando y Matías la semana pasada. Ahora, el segundo elemento, una vez que uno entienda, ¿no es cierto?, el bien jurídico protegido, ¿no es cierto?, ¿qué se protege? Bueno, es entender, bueno, ¿cómo lo protegemos? ¿Ya? Y esto todo bajo esta discusión de los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son los mejores mecanismos de protección? Y claro, nosotros podríamos diferenciar tres tipos de enfoque. Un enfoque que es más bien un enfoque de área protegida, que es lo que hizo la legislación argentina, en que lo que se protege es el área, el glaciar per se, ¿no es cierto?, en una lógica, ¿no es cierto?, de espacio protegido. ¿Ya? Un segundo enfoque es el enfoque de la gestión ambiental, bueno, vale decir en el fondo que el enfoque de área protegida, el único caso que existe es el caso de la legislación argentina. Un segundo caso, que es el enfoque de la gestión ambiental, que toma los temas de cambio climático, que toma los temas del mayor dinamismo, que apunta justamente a ir generando distintos instrumentos en relación a la protección de los glaciares y sus bienes jurídicos protegidos, su servicio ecosistémico. Y tiene que ver con inventarios. Y aquí, claro, ¿no es cierto?, el senador Girardi nos ha dicho muchas veces que esa desconfianza por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto?, respecto a, bueno, ¿y qué pasa en el fondo si al final todo queda en una resolución de la Dirección General de Agua, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo evitar esa discrecionalidad ambiental? Bueno, hay mecanismos, tienen que ver con las definiciones más robustas de glaciares y también eventualmente con mecanismos de reclamación, por ejemplo, el Tribunal Ambiental. En segundo lugar, bueno, siempre, claro, se critica mucho el sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, en el mensaje, ¿no es cierto?, de la moción, justamente se menciona, ¿no es cierto?, el caso Pascualama, como una gran crítica al sistema de evaluación de impacto ambiental que en su autorización permitió, ¿no es cierto?, la destrucción, la remoción de un glaciar. Y eso tiene que ver con que el sistema de evaluación de impacto ambiental incluye dentro de sus medidas las medidas de compensación que te permiten generar un efecto positivo en relación a un impacto negativo. Luego del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, eso queda jerarquizado y tiene que venir después de las medidas de mitigación. Y obviamente ahí, bueno, hay una especie de fantasma, porque de alguna manera, claro, ya hubo una situación, en el caso de Pascualama, ¿no es cierto?, en que se interviniera un glaciar. Pero la pregunta es la siguiente, bueno, ¿no se puede tener quizás un sistema de evaluación de impacto ambiental fortalecido? Por ejemplo, que a través de esta ley, ¿no es cierto?, evitemos o nos demos la posibilidad de la compensación ambiental, sino que generemos una lógica de intangibilidad respecto a los glaciares, en que los glaciares no pueden intervenirse, en lógica de prohibiciones específicas, que es lo que plantea la indicación del Ejecutivo, versus una lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental normal, ¿no es cierto?, incluyendo medidas de compensación, respecto a qué podría, ¿no es cierto?, llevarnos a ese sistema de evaluación de impacto ambiental, y aquí lo aplicamos. Vimos en la propuesta la semana pasada, ¿no es cierto?, bueno, aplicarlo, hace semana, perdón, justamente a lo que es el permafrost, ¿no es cierto?, y el ambiente glacial. En cuarto lugar, bueno, permisos ambientales, que tienen que ver justamente con los bienes jurídicos protegidos. Si acá hay provisión hídrica, si hay un papel regulador, bueno, justamente cómo hacer muy bien esos análisis técnicos a través de permisos ambientales. ¿Cómo tratamos las áreas buffer o el entorno glacial? ¿Es la manera más adecuada a través de la discusión del permafrost o del ambiente periglacial, o estableciendo dimensiones, 5 kilómetros, 1 kilómetro, respecto a esa área buffer? O la verdad que uno debe tener más bien un análisis técnico caso a caso, porque incluso más allá de los 5 kilómetros, simplemente un proyecto puede generar un impacto a un glaciar. Y ahí nosotros tenemos una diferencia respecto a la opinión presentada en esta comisión, de que creemos que ese análisis debería ser más técnico y generar un poco dimensiones, ¿no es cierto?, longitudes, como 5 kilómetros, 1 kilómetro, ¿no es cierto?, en forma tan categórica. Bueno, a veces en el fondo no puede ser, quizás yo creo, quizás no va a ser la aproximación más técnica a este tipo de situaciones. Y finalmente, un tema que plantea fuertemente el Instituto de Ingenieros son los temas de riesgo, son asociados a situaciones de cambio climático. En el sentido de que la gestión ambiental te debiera permitir, de alguna manera, y en algún momento, frente a situaciones de riesgo a la población, ¿no es cierto?, bueno, una posibilidad de poder intervenir en glaciares. Cuestión que si nos vamos por el enfoque de área protegida, bueno, eso no sería posible.
Finalmente tenemos un enfoque híbrido, que tal como su nombre lo dice, bueno, es una mezcla, ¿no es cierto?, entre el enfoque de área protegida versus el enfoque de gestión ambiental. A nivel internacional, la experiencia comparada, como decía, Argentina es el único caso con ley, en un enfoque de espacio protegido, pero que en la discusión jurídica ha generado una gran incertidumbre. Aquí se mezclan cuestiones que tienen que ver con la situación de Argentina como país federal, ¿no es cierto?, con las atribuciones de la provincia y también con lo que ha significado la judicialización respecto a la incertidumbre espacial de lo que significa especialmente el ambiente glacial, que se incluye en el artículo 6 de la ley argentina dentro de las lógicas de prohibición en lo que es el enfoque de espacio protegido. Países, Estados Unidos, Noruega y Suiza, son permisos ambientales, y Canadá podríamos decir que tiene un enfoque híbrido, porque por un lado protege a través de espacios protegidos y tiene un parque glaciar, Canadá, ¿no es cierto?, pero también permisos, y de alguna manera va conectando lo que es el espacio protegido con la lógica más bien la gestión ambiental. Y después, una vez que nosotros ya definimos, ¿no es cierto?, el bien jurídico protegido, definimos qué se quiere proteger y definimos cómo proteger, bueno, tenemos que generar mecanismos de tutela en relación a que, obviamente, lo que uno establezca en la ley se cumpla, desde una lógica ejemplificadora, ¿no es cierto?, a lógicas más bien, en el fondo, desde el punto de vista más bien sancionatorio. Y ahí, claro, posibilidades de establecer delitos, de establecer sancionatorio, y cómo se conectan ambos temas con los temas de responsabilidad por daño ambiental. Es un tema que también analizamos en el comité técnico y que lo dijo expresamente el asesor del senador Girardi, Matías Ortiz. Ahora, ¿cuáles deberían ser los principales criterios a tener presente en una discusión de estas características? En primer lugar, una coherencia interna a la ley, en que si yo digo, esta es la razón por la cual estoy protegiendo, que hay un correlato de esas razones con los instrumentos y con lo más o menos vigoroso que puedan ser esos instrumentos. Es el cómo. ¿Ya? En segundo lugar, es importante una coherencia con la legislación ambiental chilena y con la realidad territorial chilena. Ya lo mencionábamos el caso a caso respecto a las distintas cuencas. Eso es muy importante, porque cuando se utilizan palabras, por ejemplo, la palabra afectar, que claro, que se utiliza la Constitución, ¿no?, a nivel de recurso de protección, pero no tiene una lógica dentro de la ley de base del medio ambiente, bueno, es complejo, porque te genera una incertidumbre jurídica no menor. Entonces, también es importante que el proyecto de ley tenga una coherencia con la legislación ambiental chilena. Otras definiciones, el ideal, ¿no es cierto?, obviamente, es utilizar las definiciones internacionales. Salvo que por temas operacionales haya que generar matices respecto a esas definiciones. Obviamente, uno debiera justificar muy bien cuando uno modifica una definición técnica internacional con una finalidad operacional. Por ejemplo, no sé, la Dirección General de Agua, su catastro, etcétera, etcétera. Y obviamente en un contexto dinámico, ¿no es cierto?, que es la discusión sobre cambio climático. También obviamente nosotros se requiere tener, bueno, a presente cuáles son los efectos sociales y económicos de los distintos instrumentos. Porque obviamente la mejor decisión política es aquella que tiene presente la lógica de la sustentabilidad, los efectos económicos, ambientales y sociales. Y en quinto lugar, como criterio muy importante, bueno, la aplicación en el tiempo. Algo mencionaba Felipe respecto a la retroactividad. En el caso del boletín, ¿no es cierto? Bueno, hay una disposición que establece esta retroactividad. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa retroactividad? Desde el punto de vista variado, ¿no es cierto? Desde la lógica de la expropiación, ¿no es cierto?, de concesiones mineras, ¿no es cierto?, a otras discusiones más a nivel constitucional. Y obviamente, en cuanto a la certeza en su aplicación. En ese sentido, por ejemplo, la ley argentina utilizó un mecanismo distinto, que en vez de hablar de retroactividad, estableció la posibilidad de generar auditorías a los proyectos en curso. Y de alguna manera se fueron solucionando problemas, ¿no es cierto?, a través justamente de esa auditoría. Ahora, eso igual generó algunos tipos de judicialización. Respecto al boletín específico, este boletín, bueno, es una adaptación de la ley argentina, cuestión que es muy evidente tanto en el artículo 1 como en el artículo 6 de la ley argentina, 5 de la moción chilena, ¿no es cierto?, respecto a las actividades prohibidas. Las definiciones se diferencian de las definiciones internacionales. Y además, en el fondo, vincula al permafrost con los glaciares rocosos, ¿no? Y como mencionaba, ¿no es cierto?,
tiene, ¿no es cierto?, una retroactividad en el artículo transitorio cuando habla, ¿no es cierto?, que proyectos que no cumplan con la normativa deberán cesar inmediatamente. Esto obviamente es relevante, especialmente desde el punto de vista de la definición, porque el tema justamente es, bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la moción, del boletín que estamos actualmente analizando? Y el artículo clave para tratar de entender esto que fue tomado de la legislación argentina, ¿no es cierto?, y que aquí, claro, le falta una coherencia con la legislación ambiental chilena, es el artículo 5 del boletín, que es el artículo 6 de la ley argentina. En este artículo, su título habla justamente de actividades prohibidas. O sea, ya nos da el enfoque que lo aleja de la gestión ambiental, sino que lo lleva justamente a entender una protección per se, una protección del espacio. Y además, en el fondo, con un encabezado que es muy complejo de articular y de interpretar con lo que son los distintos literales que están hacia abajo. Y esto, de alguna manera, fue súper complejo en la discusión argentina, ¿ya? Especialmente en la judicialización, porque hubo mucha interpretación respecto a la falta de claridad de este artículo en cuanto a su aplicación. Y son cuestiones que al final han tenido que ser zanjadas prácticamente todas a nivel judicial. El encabezado habla de que en los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes, y menciona en forma ejemplificadora, ¿no es cierto?, A, B, C, D. Claro, cuando uno habla de que puedan afectar su condición natural o las funciones, es un término increíblemente amplio. Afectar, como les mencionaba, no es un concepto definido en la Ley de Bases del Medio Ambiente. Entonces, de alguna manera, es cualquier tipo de afectación. Y respecto a cualquier función de los glaciares. Obviamente, y está muy bien, ¿no es cierto?, la prohibición respecto a lo que es destrucción y traslado, o interfiere en su avance, pero lo que causa mucha preocupación es esa primera fase, ¿no es cierto?, porque de alguna manera falta una coherencia legislativa interna, ¿no es cierto?, y entender muy bien, bueno, qué significa aquello. Y pensamos que esto es el encabezado, porque lo que viene siguiente, bueno, son los distintos ejemplos que se sacan adelante a propósito de este encabezado. Y en el literal A, se establece la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluye en dicha restricción aquellos que se desarrollan en el ambiente periglacial. Como ven, hay dos literales que incluyen el ambiente periglacial como objeto de aquello que se quiere proteger, ¿no es cierto?, respecto a lo cual no puede haber una afectación. Es lógica, por ejemplo, de liberación o dispersión de sustancias contaminantes. Eso es muy complejo, porque justamente no tiene que ver con proyectos que se realicen en glaciares, tiene que ver con proyectos que se realicen en cualquier lugar y que pueda afectar a través de su liberación, ¿no es cierto?, por ejemplo, el ambiente periglacial, tal como está definido el ambiente periglacial, de una forma muy amplia en el boletín. En segundo lugar, la construcción de obras de arquitectura o de infraestructura, la realización de aquellas necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgo. Buen punto acá el tema de las prevenciones de riesgo. Y claro, no habla del ambiente periglacial, pero de alguna manera da a entender que son construcción de obras donde, bueno, se entiende que deberían ser en glaciares. La exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Aquí hay una prohibición de una actividad económica que incluye el ambiente periglacial. Sea que lo definamos en una lógica como el boletín, muy amplia, o que lo definamos en esta nueva definición de ambiente periglacial que se presentó por parte del profesor Ferrando hace 2 semanas, ¿no es cierto?, que incluye esta lógica de los 5 kilómetros y de 1 kilómetro. Ahora, eso tiene evidentemente consecuencias muy importantes para incluso la segunda definición, la longitud, para efectos mineros actualmente en operación, y también para muchas obras de infraestructura, ¿no es cierto?, que están justamente frente a glaciares, y antes de que contemos en el fondo esta longitud de los 5 kilómetros. Finalmente, instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Este artículo es muy relevante y es que yo creo que, sin perjuicio de la discusión técnica, de las definiciones de glaciares, etcétera, y del bien jurídico protegido, este es el que establece, bueno, el cómo, ya desde el punto de vista del boletín. Y es por eso que, como una forma de tratar de entender bien este artículo, les presento esta siguiente tabla, ¿no es cierto?, que de alguna manera menciona dónde afecta este artículo, en glaciares, en ambiente periglacial o en cualquier lugar. En que justamente cuando se hable de cualquier actividad que pueda afectar la condición natural o la función de los glaciares, eso claro,
pasa porque aquello se produzca en un glaciar, está bien, un ambiente periglacial, o también en cualquier lugar, y que afecte, ¿no es cierto?, el ambiente periglacial o afecte el glaciar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es el black carbon de la contaminación de Santiago, ¿no es cierto?, y que obviamente puede afectar en cuanto a su liberación y exposición a glaciares, ¿no es cierto? Bueno, todas las actividades, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, de alguna manera que genera aquello, bueno, tendrían una situación bien complicada de interpretación, de acuerdo a este artículo. En segundo lugar, las actividades que implican liberación o disposición de sustancias, en glaciares, en el ambiente glacial y también en cualquier lugar, porque tiene que ver justamente con una lógica de impacto. Diferente de la lógica de actividad per se, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la explotación minera hidrocarburífera, que también en la presentación o en las láminas presentadas hace 2 semanas, ¿no es cierto?, se incluyó también la geotermia. Y también la actividad industrial, ahí específicamente en glaciar, la construcción de obras de estructura o infraestructura. Entonces, varias preguntas y de temas de interpretación. Hay que hacer un muy buen análisis tanto jurídico como técnico para la correcta aplicación de este artículo. ¿Qué significa afectación? ¿Cómo se evalúa la afectación? Los efectos, la situación de la región metropolitana y la declaración de zona saturada. Y los impactos a las 2 primeras categorías versus las actividades per se, las categorías 3, 4 y 5. Y hay un poco la discusión al respecto. Bueno, ¿qué significa una prohibición per se? Desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la expropiación. Ahora, luego del trabajo del Comité Técnico número 1, que es el que se generó a propósito de la primera presentación de la indicación sustitutiva del Ejecutivo el año pasado, ¿no es cierto?, que te recordarán incluyó al ex ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, también al ex director de la DGA Carlos Esteves, a Jix Maffí, de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, a Gino Casasa y otros glaciólogos, también está Jaime Llanes, ingeniero, etc. Bueno, de alguna manera, esta indicación tomó muchos de los criterios, ¿no es cierto?, de esa discusión de ese Comité Técnico número 1. Y también hacerse cargo, y aquí también no hay que olvidar, bueno, de lo que fue el proyecto Pascualama, ¿no es cierto?, y esa primera resolución de clasificación ambiental, esa primera autorización. En ese sentido, se estructura un enfoque híbrido, que contempla, por un lado, espacios y contempla, por otro lado, gestión ambiental. Y entre medio de los espacios de la gestión ambiental, establece una gestión ambiental robustecida, y que tiene que ver en el fondo justamente con prohibición de acciones específicas. Entonces, claro, el enfoque de espacio tiene que ver con la protección de los glaciares, bueno, en parques nacionales, por los porcentajes que eso significa. El segundo nivel de protección tiene que ver justamente con lo que significa esa intangibilidad, sin no tocar respecto a los glaciares descubiertos y cubiertos. Se introducen 3 prohibiciones específicas. Este es el fantasma un poco de lo que fue ese permiso ambiental de Pascualama. Prohibición de remoción, de traslado y de cubrimiento. Con lo cual, obviamente, el porcentaje de protección de glaciares se suma bastante, ¿no es cierto?, el 98,46%. Claro, el fundamento de la protección es justamente tener un sistema de relación de impacto ambiental distinto, fortalecido, que no permita esas medidas de compensación, que de alguna manera establezca que, ok, si usted quiere hacer algún tipo de proyecto o actividad económica, tiene que hacer bajo esta lógica, bajo esta prohibición específica de ciertas acciones. Entonces, usted no va a poder ni remover, ni trasladar, ni cubrir, por ejemplo, con material de descarte u otros. Eso es muy importante, porque de alguna manera genera una intangibilidad respecto a ese glaciar. Y la no posibilidad de que se hagan medidas de compensación en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental que puedan significar una remoción, traslado o cubrimiento. Luego, respecto a los glaciares rocosos, se establece este permiso ambiental específico, porque claro, en el caso de los glaciares rocosos, la variabilidad en cuanto a la contribución hídrica es muy relevante y requiere, obviamente, un análisis caso a caso. Respecto a la discusión del área baja de los glaciares, también la indicación del Ejecutivo genera una propuesta, que es una propuesta técnica, que tiene que ver justamente con el análisis caso a caso, del tipo de actividad y de la no afectación del entorno del glaciar, no del glaciar, y que aquello pudiera significar algún tipo de afectación indirecta al glaciar. Que nosotros creemos que es una aproximación más técnica que establecer dimensiones, y que recoge también el espíritu, creemos nosotros, ¿no es cierto?, de por qué se incluye en esta discusión a lo que es el ambiente periglacial y también al PERMAS. O sea, nosotros cubrimos esa
ese interrogante, ¿no es cierto?, de las áreas buffer, a la afectación indirecta a los glaciares, directa al entorno, ¿no es cierto?, a través de esta nueva definición, que también más o menos es el símil de lo que se presentó hace 2 semanas en la lógica del ambiente glaciar. Finalmente, como instrumento, se mejora o se releva, ¿no es cierto?, lo que es el inventario de glaciares, ya no a nivel administrativo, sino que a nivel legal. Y además entendiendo un poco lo que ha planteado varias veces el señor, ¿no es cierto?, un poco esta lógica de desafectación, afectación, etcétera. Bueno, cómo establecer realmente criterios técnicos y que estos también puedan de alguna manera poder resolverse quizás judicialmente. Si la Dirección General de Aguas actúa de forma arbitraria, clasificando, desclasificando un glaciar, bueno, que exista la posibilidad, por ejemplo, de reclamar ante el Tribunal Ambiental si es que la Dirección General de Aguas, por ejemplo, ha actuado de forma arbitraria. Para ello se requiere una reclamación al Tribunal Ambiental y también definiciones muy robustas de esta categoría, para que justamente se pueda apreciar por parte del Tribunal si existe o no existe un actor arbitrario por parte de la Administración respecto a esa clasificación específica. Ahora, hace 2 semanas, como ustedes recordarán, ¿no es cierto?, se hizo una serie de propuestas de mejora, ¿no es cierto?, respecto al boletín, ¿no es cierto?, y a todo lo que ha sido esta discusión por parte del profesor Fernández y también por Matías, la abogada Matías Ortiz. Claro, de alguna manera esto es interesante porque también un poquito ya empieza a conectarnos con una lógica un poco más híbrida, en que de alguna manera hay cuestiones que tienen que ver con gestión ambiental, por ejemplo, en el caso del permafrost o el ambiente periglacial, y cuestiones que tienen que ver con el ambiente, ¿no es cierto?, con el espacio, en la discusión de la protección per se. Ahora, obviamente, lo que hablamos, ¿no es cierto?, esa definición del ambiente periglacial, el tema de los 5 kilómetros o de kilómetros, es una discusión bien compleja desde el punto de vista técnico, y que nosotros creemos que a través de la definición de entorno glaciar, ¿no es cierto?, es una mejor aproximación, específicamente respecto a lo que significa la gestión ambiental en esos lugares. El caso de la definición de permafrost y la entrada al sistema. Bueno, al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Que claro, sobre el isoterma cero, sea un estudio de impacto ambiental, y bajo el isoterma cero sea una declaración de impacto ambiental. Bueno, eso no es coherente con la legislación ambiental, ¿ya? Y de alguna manera eso uno puede, claro, modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, pero lo que es que en el fondo si estamos generando una ley, que no estemos generando mucha incertidumbre en cuanto a su aplicación, que haya una coherencia interna jurídica con los distintos instrumentos, como por ejemplo si se quiere establecer el sistema de evaluación de impacto ambiental para este tipo de casos. Y el tema de la protección de área buffer de glaciares. Ahora, lo que es muy importante, y con esto ya estoy terminando, presidente, es relevar y entender que el trabajo del Comité Técnico 2, por así decirlo, que es el actual que está funcionando, ha sido muy, muy provechoso. Y yo creo que sería lamentable perder ese trabajo. Las contribuciones de profesor Ferrando, las contribuciones de Matías, las lógicas de política pública que subyacen a esta discusión, lo que ha sido el aporte del ingeniero a través de Humberto Peña y también a través de Jaime Llanes, bueno, han sido muy relevantes y han permitido, bueno, ponerle de alguna manera un análisis técnico a un montón de discusiones y además aterrizar a la situación chilena, que yo creo que ha sido también muy, muy relevante. En ese sentido, por ejemplo, respecto a glaciares, ya prácticamente hubo una suerte de acuerdo de la definición. Y de alguna manera, claro, está esta discusión, ustedes recordarán, respecto a la dimensión de los glaciares, la hectárea, ¿no es cierto?, versus la 0,1 hectárea. Claro, la dificultad de la Dirección General de Agua respecto a que es imposible mapear, ¿no es cierto?, glaciares de menos de 1 hectárea. Porque hay una propuesta que se discutió, que tiene elementos jurídicos, que tiene que ver con el cambio del peso de la prueba, ¿no es cierto?, de que de alguna manera, claro, el catastro podía admitir glaciares de menos de 1 hectárea, pero claro, eso iba a significar no tener que mapearlo con la energía, sino que un trabajo en terreno. Entonces, por ejemplo, si hay un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental que estaba con un tema de cercanía respecto a glaciares, bueno, obviamente uno podría, en ese caso, y si hay un glaciar de menos de 1 hectárea, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que llevar inmediatamente, ¿no es cierto?, a una autorización respecto a la Dirección General de Agua. Y lo que ha permitido mucho esta discusión más ordenada y técnica de este proyecto de glaciares es el cuadro que está acá en la lámina, que se inventó, ¿no es cierto?, en una de los comités, ¿no es cierto?, que justamente busca entender un poco esta 4 lógicas, la lógica de la categoría, de la definición, del objetivo de protección, el bien jurídico protegido, y el grado de protección y el mecanismo, o sea, enfoque de espacio, enfoque de gestión ambiental, enfoque de instrumento específico, y algún tipo, ¿no es cierto?, de situaciones que garanticen, ¿no es cierto?, todo ese proceso. Que lo que yo le quería mencionar, presidente, es que ojalá
se pueda mantener ese trabajo de este comité técnico, que yo creo que ha sido muy valioso. Gracias, presidente. Gracias, Presidente. senadora Pro. Presidente, yo quiero volver a reiterar, y lo dijo el secretario de la comisión como ministro de Fe también en la última comisión, en la última sesión de esta comisión, que aquí se ha intentado por todos los medios y por parte del Ejecutivo validar un espacio técnico que no es tal. Yo esto lo quiero dejar claro porque ya durante el año pasado se insistió en esta tarea, nosotros llevamos a votación y no hubo acuerdo. Así que más allá de las gesticulaciones que pueda hacer el ministro, las cosas como son, y eso quedó refrendado en la última sesión de la comisión de minería por parte de quien es el ministro de Fe en esta comisión, que es el secretario. Nosotros no hemos participado, esto no constituye ningún espacio de la comisión, porque lo que nosotros hemos señalado es que esta es una tarea que se necesita hacer de cara a la ciudadanía. Dicho lo anterior, presidente, yo le pido que comencemos a colocar en votación el proyecto de ley y las indicaciones. La 205 es referente a línea y la 208... Voy a dar la palabra al ministro que la está pidiendo. Presidente, yo quiero decir que de alguna manera hay gente que se niega al diálogo y a hacer de esta una discusión técnica, porque esta es una discusión técnica. El tema de los glaciares es un tema que va mucho más allá de un tema solamente jurídico o legal. Y lamento que aquí se diga que no hubo un acuerdo cuando sí hubo un acuerdo, y voy a pedir las actas para que así se vea. Lamentablemente se dice que no hubo un acuerdo para formar un equipo técnico de gente que es gente muy responsable. Aquí está, si no hubo acuerdo, entonces, ¿por qué van entonces los representantes de los senadores a esa reunión? Pero bueno, no voy a insistir en eso. Para mí, el aporte que han hecho los técnicos en esta materia es sumamente valioso, técnicos que son gente de dilatada trayectoria, tanto del Instituto de Ingenieros como el señor Ferrando, que asesora al senador Girardi, Gino Casasa, que es de la Dirección General de Agua, y lo mismo Felipe Curia y Ricardo Irarrázaval, al que les ha correspondido exponer. Quiero decir finalmente que se presenta en este tema como que el Ejecutivo ha dilatado y que eventualmente impulsaría que habría un sector que quiere defender los glaciares y otro. Eso es un falso dilema, presidente. El Ejecutivo presentó una indicación y esa indicación protege el 100% de los glaciares y lo hace en forma técnica, recogiendo las definiciones establecidas por el panel internacional de glaciares, de organismos internacionales. No es una improvisación y lo hace además sobre la base de un equipo técnico de ex ministros, ex subsecretarios, ex directores de agua, de gente que yo creo que tiene una opinión valiosa en esta materia. Y por lo tanto yo quiero decir enfáticamente, el gobierno, el Ejecutivo, quiere proteger los glaciares y quiere hacerlo en forma técnica y quiere hacerlo de alguna manera con lo que es las definiciones de nivel internacional de organismos serios en esta materia, no improvisar ni generar nada. Nosotros no descalificamos a nadie, nosotros lo que queremos es hacer un trabajo de fondo que proteja todos los glaciares, que no genere los efectos que hemos dicho y que no lo decimos necesariamente nosotros como Ejecutivo. Aquí hay informes de organismos técnicos, del Instituto de Ingenieros, de opiniones varias respecto de lo que era el proyecto original. Y yo valoro, presidente, que entiendo que el senador Girardi presentó una indicación sustitutiva del proyecto original. Yo no he tenido acceso a ella, no la he podido ver, ¿no? Pero creo que es una manera también de ir construyendo la mejor legislación que, por un lado, proteja los glaciares sobre la base de una discusión apegada a la legislación chilena y además
con el aporte técnico que tienen. Y además valorar las indicaciones que presentó el senador García Huidobro, que sí las he podido ver porque me las ha entregado la Secretaría, y de alguna manera se puedan conectar con lo que es la tramitación de este proyecto que van en la línea correcta. Así que les agradezco que nos den esta oportunidad. Nosotros no hemos pretendido dilatar. Algunos dicen que ¿por qué se ve en la Comisión de Minería? Bueno, este fue un acuerdo del Senado, presidente. No fue una imposición, tampoco la podría hacer el gobierno, y de alguna manera eso es lo que en definitiva quedó. Gracias. Señores senadores de la comisión, tenemos en espera en la sala a un señor representante del sindicato que también no habíamos conversado de escucharlo esta vez, y vamos a bajar un poco vamos a conectar para que ingrese y pueda seguir. Presidente, yo le solicito que pueda recabar también el acuerdo para comenzar a votar. Eso, pero primero necesito el acuerdo para que entre, porque lo habíamos No tengo dificultad, presidente, que pueda usted hacer una larga seguidilla de invitados con el compromiso de que comencemos a votar hoy día, presidente. Yo tengo solamente los dos que conversamos la vez anterior, senadora. No tengo a nadie más invitado, ¿ya? Así que yo le pido permiso para que pueda ingresar el representante del sindicato. Sí, pero con el compromiso que comencemos a votar, presidente, hoy día. Vamos a ver las indicaciones del senador Girardi primero, y las que presentó el senador García Huidobro. Eso que se abrió ayer. Dejarlo, digamos, secretario, para que tome el acuerdo para poder ingresar a... Por último, con respecto al tema mencionado, senador proyecto, Piden que se relacione a su casa el presidente del sindicato de División Andina de Codelco. Senador Girard, senadora Proboste. Sí, ya lo hemos escuchado, lo escuchamos la otra vez. Yo entiendo que lo quieran volver a escuchar porque a lo mejor a algunos se les olvida la posición. Presidente, pero quiero que junto con eso tomemos el acuerdo de comenzar a votar en esta sesión. Secretario. Pero ¿cómo vamos a ver la... Una opinión breve primero. Yo no tengo ningún problema, pero quiero insistir, llevamos 1 año, 6 meses el proyecto en esta comisión. Y eso yo también he sido presidente de muchas comisiones, una situación absolutamente extraordinaria, que un proyecto importante lleve tanto tiempo. Cuando ocurre eso es porque evidentemente hay maniobras dilatorias. Y yo creo que tenemos que comenzar a votar este proyecto porque es evidente que hay una actitud negacionista del gobierno respecto al cambio climático, no solamente en este caso, es también un gobierno que no quiere firmar el acuerdo de Escazú, una situación vergonzosa para Chile. Yo me avergüenzo de que mi gobierno, porque finalmente es de todos los chilenos, no voté por él, pero es un gobierno que representa a todos los chilenos, habiendo presentado y habiendo sido quien propuso el acuerdo de Escazú, no lo quiera firmar, y no quiera firmar aspectos que son esenciales de la transparencia y la participación. Este gobierno no ha presentado ninguna propuesta innovadora e interesante en materia ambiental, solo se ha dedicado a desregular. De hecho, el proyecto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental lo tuvo que retirar por malo. El proyecto de delito ambiental lo tuvimos que reparar y presentamos una moción de los parlamentarios porque si no era un proyecto de delito ambiental para que nunca nadie pudiera ser perseguido penalmente por razones de destrucción del medio ambiente. El proyecto Pro Crecimiento era una vergüenza. Querían establecer la pertinencia para que las empresas contaminantes evadieran incluso la posibilidad de hacer estudios de impacto ambiental. Cuando se habla de gestión ambiental, un poco la lógica que el gobierno pretende establecer para proteger glaciares, la gestión ambiental es lo que ha permitido Puchuncaví, Quintero, Ventana, Paipote, zonas de sacrificio. Si la gestión ambiental acá es totalmente acomodaticia. Dejar a la gestión ambiental la protección de glaciares quiere decir dejar que los glaciares sean intervenidos, y lo que pretende este gobierno es generar un instrumento para poder intervenir los glaciares. Y es más, tiene un artículo que no solamente establece
que la gestión ambiental es la que va a regular esto, quiere decir la intervención, porque gestión ambiental es sinónimo en Chile a intervenir, y además intervenir de mala manera, sino que además establecen una suerte de catastro, y ese catastro establece cuáles van a ser los glaciares que se pueden proteger, o se debe proteger, y a renglón seguido establecen una norma para desafectarlos, para que los puedan intervenir. Entonces, mire, yo lo que creo es que aquí hay dos lógicas. La lógica negacionista, que no cree en el cambio climático o que trata de modularlo y trata de acomodar el cambio climático a sus intereses, o una lógica de evidencia científica del consenso mundial que hay respecto a los efectos dramáticos que va a tener el cambio climático y particularmente que va a tener en esta zona de Chile donde estamos intentando proteger los glaciares. Entonces, como aquí hay dos lógicas, presidente, no tiene sentido discutirlo más. Nosotros hemos participado en numerosas reuniones y no tenemos acuerdo porque hay una visión neoliberal del gobierno del presidente Piñera en materia ambiental, absolutamente neoliberal, y una visión que intenta conservar. Yo he dicho no por este gobierno. En mi gobierno también hubo una lógica neoliberal en materia ambiental. De hecho, cuando se hizo la reforma del 2010, yo presenté 1000 indicaciones y el gobierno de la presidenta Bachelet prefirió hacer un acuerdo con la UDI en materia ambiental. Y hoy día tenemos una institución de papel que no le sirve a Chile y ni le sirve a los empresarios. No le sirve a la certeza de terminar judicializado, porque como es una institución de papel, es una institución hecha para que no se respete el medio ambiente. Finalmente, quien administra justicia ambiental no es la institucionalidad ambiental, sino son los tribunales de justicia, y menos mal que en Chile existe una Corte Suprema que ha parado Pascualama, Castilla, Barrancones, Hidro Aysén, proyectos todos que fueron aprobados por esta institución ambiental, Dominga, entre otros. Menos mal que existe en Chile los tribunales de justicia, pero la falta de certeza se debe a justamente una institucionalidad ambiental que no genera ninguna confianza, que no genera ninguna transparencia, y por lo tanto dejar a esa institucionalidad ambiental la protección de glaciares, para mí, de ninguna manera. Entonces, y por la importancia y por la, yo diría, la urgencia estratégica que tiene su protección, porque nos vamos a quedar sin agua, aunque el gobierno piense que no, nos vamos a quedar sin agua, y particularmente en la región metropolitana, donde hay más de 7 millones de personas, y en la región de Coquimbo, donde hay una población también muy importante de personas, y esto no solamente nos vamos a quedar sin agua, va a haber cesantía, porque toda la pequeña agricultura familiar campesina que depende de agua no va a tener agua. Entonces, presidente, yo lo que le pido, no tengo ningún problema que escuchemos, pero a condición de que empecemos a votar hoy día. No vamos a terminar, pero empecemos a votar hoy día. Ese es su compromiso. Y yo creo en la palabra empeñada de mi presidente porque la ha cumplido, pero ese es el compromiso que tenemos. Así es. Yo quiero, porque ya estamos llegando a la hora, entonces yo lo que quiero es que escuchemos a la persona que nos habíamos comprometido la sesión anterior, después de escuchar al asesor del senador García Huidobro, y de ahí conversamos. Presidente. Dígame. Pero también se había comprometido a iniciar la votación, entonces yo creo que usted también puede recabar el acuerdo para iniciar la votación. Y yo quisiera además, presidente, hacer otra consulta, porque acá el ministro señaló en su intervención que él había tenido acceso solo a una parte de las indicaciones, que era el senador García Huidobro. Textualmente dijo por qué se las entregó a la Secretaría. Quisiera saber por qué la Secretaría solo entrega las indicaciones de un senador y no entrega las indicaciones también del senador Girardi. Perdón, pero además las indicaciones... El senador, perdón, Julio, no se ha entregado ninguna indicación, perdón, senador Girardi, no se ha entregado ninguna indicación por parte de este secretario a nadie, entre otras cosas porque la acabo de recibir hace una hora, como ustedes saben, por el plazo que ayer se dio tarde en la noche, y ni siquiera la ha podido ordenar. Estoy ordenando. Ya, yo en eso le creo totalmente, porque sí, le creo totalmente, porque aquí hemos escuchado al ministro que dice que hay una comisión técnica, cuando no hay una comisión técnica. También consulté a mi personal y nadie de mi personal tampoco lo ha entregado. Ya, perfecto. No, perfecto, ya, está bien. Sería bueno si la podemos proyectar, sería bueno.
Lo otro, Rafael, es que las indicaciones que yo presenté son indicaciones que están firmadas por la senadora Proboste, por el senador Elizalde y por mí, por los tres. No son solo mías, no me quiero apropiar de un trabajo que es colectivo. Eso, para aclararlo. Secretario, déjeme entrar, Alejandro, a la persona que está esperando, por favor. Ya, el señor Nelson Cáceres, vamos, que estabas. Déjeme ver, senador, porque hay bastantes personas que parece que se están dando el link. Entonces tengo que verificar que sea. Si me da un segundo. Sí. Ya. No se me acuerda. Pero mientras no llegan, podríamos proyectar las indicaciones. Señor Cáceres, ¿podría abrir su micrófono, por favor, para aprobar? Don Nelson, gracias. Don Nelson, ¿me está escuchando? Está el señor Cáceres. Señor presidente. Buenas tardes, estimado presidente. Muchas gracias por aceptar nuestra solicitud. Le agradezco también a la Comisión de Minería, a los senadores, a la senadora, que nos haya permitido poder expresar nuestra opinión con respecto a este tan importante proyecto que hoy día se está discutiendo en esta comisión. Quisiera señalar, no sé si puedo compartir la presentación que tenemos. ¿Se ve ahí el...? Se ve bien, Nelson. Ahí, estimado presidente, ¿se ve la proyección? Sí, yo lo estoy viendo por lo menos. ¿El resto de los senadores las ven? Se ve bien, puede continuar. Estimado presidente. Lo escuchamos, Nelson. Muchas gracias. Como organizaciones sindicales y trabajadores del cobre, orientación y nuestro sentido de estar acá y haciendo la presentación tiene que ver con una coordinación que hemos desarrollado en este último tiempo en los distintos importantes faenas mineras que agrupan a distintos sectores desde el ámbito público y privado. En representación de todas estas organizaciones sindicales y en particular con los colegas que lo están acompañando, que son representantes de los distintos sindicatos que están en la sala y también
en la televisión. Quiero mencionar que estos integrantes pertenecemos a los sindicatos de la Zonal Quinta Región y Metropolitana, la División Andina, División Ventana, Casa Matriz, perteneciente a Codelco y las operaciones del Soldado Angloamérica, como también el teniente. Como organizaciones sindicales y trabajadores del cobre, orientación en nuestro sentido de estar acá y hacer una presentación que es una coordinación que hemos desarrollado. Presidente, como los sindicatos también asociados a la división del teniente, Angloamérica, Operación Los Bronce, Sindicato Minera Los Pelambres. Escucha con interrupciones, señor secretario. Presidente, dado el problema técnico que tienen nuestros invitados, ¿por qué no nos pide que pueda a lo mejor encontrar otro lugar donde tenga mejor señal y mientras tanto proyectamos las indicaciones, presidente, si le parece? Ya. Nelson. ¿Hay alguno que le gusta escuchar a los dirigentes sindicales cuando dan opinión de ellos nomás? Por favor. Lo escuchamos, a lo mejor ahora tampoco quiere reconocer que lo escuchamos, ministro, pero lo escuchamos los dirigentes y escuchamos a varios dirigentes más en este proyecto. Se lo estoy diciendo por eso. Sí, los escuchamos. Pero por escuchamos favor, a varios. Por favor. Nelson. Sí, lo escucho. No sé si es que le escuchamos muy mal, por eso lo estamos interrumpiendo. Como que se va la voz. Y en este momento ahora, presidente, ¿cómo se escucha? Ahora bien. Ya. Ya, siga nomás, Nelson. Estimado presidente, como le señalaba, esta coordinación que tenemos de las distintas faenas que están mencionadas en la presentación involucran desde la cuarta región hasta la sexta región las distintas faenas. Y esta coordinación... Siga adelante. Nelson. Sí. Siga adelante porque está un poco pasado la hora, entonces va. Ya. No, presidente, nuestra... Sí. Aló. Aló, don Nelson. Sí, escucho. Por favor, puede proseguir porque se le escucha con altibajos. Muchas gracias. Ahí como se... Estimado presidente, nuestra declaración como organizaciones sindicales, primero que nada, aclarar que acá somos trabajadores, pero también somos ciudadanos, vivimos en nuestro valle cercano a las faenas mineras, por lo tanto, aquí no somos un extraño en lo que se está discutiendo, ni tampoco venimos a hacer una defensa corporativa de las faenas mineras. Aquí venimos en un rol de ciudadanos también, que nos interesa muchísimo el preservar y que existe una ley de glaciares. Por lo tanto, queremos dejar
en la mesa esa declaración que es importante que hoy día la sociedad nos lo exige cambio en el desarrollo socioeconómico y ambiental, elementos que deben ser base de un nuevo pacto social. Nosotros como trabajadores y trabajadoras del cobre, agrupados en los distintos sindicatos de Codelco que hoy día se pueden ver afectados con este proyecto de ley, más la minería privada, Minera Los Pelambres, Anglo América Los Bronces, y una infinidad de organizaciones sindicales que hoy día apoyan esta coordinación y levantamos la voz en pos de exigir el pleno cumplimiento de todas las normativas medioambientales y nos declaramos partidarios de perfeccionar las leyes 19.300 del 2010 y los reglamentos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 2012. Concretamente somos partidarios de una iniciativa que persiga la protección de los glaciares. Eso hoy día no está en discusión desde el mundo de los trabajadores, desde el mundo de los vecinos, de la participación ciudadana. En ningún momento esto está hoy día en cuestión de parte nuestra. Creemos que hoy día sí existe un falso dilema entre la protección de glaciares versus la actividad minera. Hay datos que se entrega de la Dirección General de Agua que ya lo han expuesto las personas mucho más técnicas de esto y que donde de una u otra forma se refleja que hoy día, de acuerdo a los registros que se tienen de la cantidad de glaciares, hoy día solamente un 5% que está en la zona central tiene hoy día estricta relación con la actividad minera. Y el 95% restante, que está todo en la zona sur y austral, no lo tiene. Por lo tanto, creemos que hoy día, con el claro ejemplo que podemos señalar en Andina, que es posible desarrollar una minería sustentable, resguardar los glaciares, pruebas de ello han estado en los últimos proyectos de desarrollo minero, del caso de Codelco y también de la industria minera, donde se han tenido que ir adecuando los desarrollos, incluso dejando yacimientos, dejando propiedades mineras sin explotar. Y eso en pos sin tener esta ley de glaciares, sino que adelantándolo a esta discusión, hemos hecho gestos, se han hecho situaciones que han permitido que hoy día tengamos una protección total de los glaciares de roca y de los glaciares blancos. Por lo tanto, creemos que es compatible hoy día poder desarrollar una minería sustentable, obviamente que tenga recursos, que hoy día los dueños de las distintas faenas mineras, Codelco, por intermedio del Estado, también ingresen recursos para que cada día esta minería sea mucho más sustentable y resguarde y tenga una protección hacia los glaciares de roca y hacia el medio ambiente. Eso, desde nuestro punto de vista como trabajadores, no está en discusión. Nosotros no vamos a transar el desarrollo minero destruyendo el ecosistema, pero sí fuertemente ponemos en discusión que hoy día este proyecto de ley, de la forma que se va avanzando, pone en la disyuntiva el desarrollo minero, la empleabilidad, el desarrollo de los valles, contra la protección, y que estamos de acuerdo contra la protección de glaciares, pero no en el proyecto tal cual como está hoy día. Creemos que tiene que haber un diálogo mucho mayor, una búsqueda de un acuerdo que permita que convivan ambos sectores. Nosotros somos padres, tenemos nuestros hijos, viven en nuestro valle, no queremos tampoco heredarle que queden sin agua. Eso no está en discusión nuestra. Sí tenemos que exigir como trabajadores que las cosas se hagan bien, que la empresa invierta, que busque de manera sustentable el desarrollo de la faena, que el recurso hídrico lo cuide, que reutilice el agua, que busquemos alternativas de agua salada. Eso es lo que nosotros queremos provocar y queremos comprometer como trabajadores en esta comisión, que aquí se lo ha tratado como que aquí venimos a darle la espalda al empresariado, y eso no es así. Nosotros estamos por una ley de glaciares que sea regulada, pero que permita también convivir con el sector minero, que es tan importante en el país. Como dato
de producción, empleo y recaudación, podemos señalar que si estas faenas hoy día son detenidas, van a afectar una cantidad no menor, podremos hablar de cifras más, cifras menos, 120.000 personas que perderían su trabajo, 32.000 de esos son puestos directos, y a lo mejor podemos quedar cortos con el número de personas que a lo mejor no lo imaginamos, que prestan servicios, las mismas comunidades que han generado polos de trabajo alrededor de las faenas donde están funcionando hoy día los distintos yacimientos. Entonces, esa magnitud que significa ese impacto, también es importante que quede en la mesa, que es la discusión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el futuro con estos puestos de trabajo menos? ¿Dónde vamos a buscar otra matriz de trabajo? Eso no está en discusión hoy día, no se discute. ¿Para qué decir los ingresos que esto significa? El cerrar esta faena, 25% de producción del país. Para las arcas fiscales en el año, 9.000 millones de dólares, que significan cerca de 1.400 millones de toneladas de cobre fino. Si eso lo llevamos a construcciones, pueden ser líneas del metro, viviendas sociales, liceos, hospitales, pueden ser muchas cosas. Por lo tanto, hoy día también tenemos que tener esa mirada y ver qué va a ocurrir con dejar estos recursos y que podrían ayudar fuertemente hoy día a la economía del país, y también, ¿por qué no?, aportar a lo social, a lo que hoy día realmente también necesitamos como país. Este proyecto de ley instala prohibiciones absolutas sobre las definiciones generales de glaciares, los ambientes periglaciar, el permafrost, pudiendo afectar actividades productivas más allá del sector minero, y lo decían los expertos. Tampoco hay discusión qué pasa con los pasos fronterizos, las ciudades que están bajo 0 grados, las otras actividades económicas que tienen que ver con el turismo. O sea, creemos que aquí faltan muchos más actores que debieran estar convocados a esta conversación, a analizar y a debatir. Y también somos nosotros un actor relevante en esto. Si acá el medio ambiente nos pertenece a todos, no a algunos pocos, a todos. Y nosotros somos parte de eso. Somos trabajadores del cobre, producimos, entregamos riqueza al país, pero también somos vecinos, también vivimos en las ciudades aledañas. Por lo tanto, nosotros tampoco pretendemos que el día de mañana nosotros mismos quedemos, o la ciudadanía quede sin agua, como se ha señalado. No queremos ser los depredadores, así como lo han señalado. Queremos una minería sustentable y que podamos convivir ambos. El calentamiento global es algo importante que hoy día lo está afectando. La pregunta, ¿cómo se ataca el calentamiento global? Tiene distintas formas y medidas políticas mundiales que tienen que ir en vías de ir bajando la cantidad de afectación a la capa de ozono, los gases invernaderos, pero eso, ¿cómo lo combatimos también? ¿De qué forma? Y aquí queremos poner claros ejemplos de cómo hoy día se está desarrollando el mundo y con qué minerales lo están apalancando. El cobre es esencial para las nuevas tecnologías, para hoy día lo que vivimos con el coronavirus, para las propiedades bacterianas que significa el cobre, para el desarrollo de la energía renovable, la cantidad de cobre que hoy día necesitan las turbinas. Claramente vamos a necesitar mucho más cobre en el tema de otros polos productivos, la agricultura, la electrificación mundial. Todo apunta a que vamos a necesitar mucho más cobre, y hoy día el país, Chile, tiene la mayoría y tiene grandes reservas, alrededor del 34% más o menos de la reserva mundial. La electrificación, los automóviles eléctricos van a ocupar el doble de cobre, las casas inteligentes, ecológicas, los motores de alta eficiencia. O sea, aquí hay claro ejemplo que aquí con esto estamos combatiendo el calentamiento global. ¿Y con qué? Con cobre. Y obviamente es un círculo virtuoso. Necesitamos cobre para combatir también el calentamiento global, pero también necesitamos una minería sustentable.
necesitamos buenos proyectos. También necesitamos de los ejecutivos que hagan buenos proyectos. Eso no está en discusión. Y aquí el que se pasa las leyes, como lo decían, aquí tienen que actuar los tribunales. Aquí tienen que pagar las personas que no respeten el medio ambiente, y nosotros somos los primeros que tenemos que denunciar esas malas prácticas si existen. Finalmente, estimados senadoras, senadores, como propuesta de los trabajadores del cobre y también como ciudadanos de este país, creemos que es posible establecer la protección considerando las restricciones adecuadas y eficientes que permitan conciliar la preservación de los glaciares con la realización de actividades económicas controladas. Claramente tienen que ser controladas, tienen que obviamente exigir que haya inversión. Hoy día existe el monitoreo de los vientos, existe la posibilidad de operar cautelando los caminos, usando productos que permitan que no haya contaminación de partículas alrededor. O sea, hay hoy día tecnología que permite invertir y permite tener el funcionamiento de las faenas mineras preservando los glaciares. Le formulamos un respetuoso llamado a los señores y señoras senadores para que, mirando el bien común, se realicen los mayores esfuerzos en lograr un justo y necesario equilibrio entre la protección y el resguardo de los glaciares, como un recurso hídrico generador de vida, un desarrollo productivo, moderno y eficiente, respetuoso de las normas. No estamos diciendo algo distinto, no estamos diciendo que aquí tienen que las faenas mineras tienen que operar a cualquier costo. Estamos diciendo que aquí tienen que ser de manera eficiente y tenemos que tener una ley de glaciares que también regule la actividad. Estamos totalmente de acuerdo. Exigiremos a Codelco, a la industria minera, un compromiso absoluto en el pleno estricto y cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan garantizar la protección del medio ambiente. Y aquí y ahora, estimados y estimadas senadoras, manifestamos nuestra disposición para participar en todas las instancias o iniciativas en las cuales se busquen alcancen equilibrios de lo señalado. No es posible que se escuche una sola parte y la vertiente solo sea medioambiental. Aquí tenemos que convivir ambos. Y los invitamos a que haya una mirada mucho más amplia de la sociedad. No estamos aquí solamente por resguardar nuestros puestos de trabajo. No estamos aquí por favorecer a los empresarios. Aquí estamos porque este país tiene que seguir manteniéndose, tiene que seguir creciendo, y creemos que por la producción, la extracción del cobre y la industrialización del cobre es el camino para pegarlo el salto como industria. ¿Creemos que es necesario la regulación de la ley de glaciares? Sí, pero no como hoy día está, estimados senadores y senadoras. Con eso era nuestra presentación que queríamos entregarle a esta comisión. Queremos agradecer el espacio que lo han dado de poder exponer. Sabemos que ha sido muy complejo el poder sesionar, pero era importante para nosotros que fuéramos escuchados, que sintieran y vieran que aquí hay organizaciones que estamos en pos de buscar una salida, que haya una ley de glaciares, pero también que permita convivir la minería. No son menores las personas que estamos aquí hoy día reunidos. Son todas estas organizaciones sindicales. Detrás de cada una de estas organizaciones sindicales hay dirigentes sindicales, hay trabajadores, también hay sociedad, están los vecinos. Hay muchos, miles de trabajadores que también dependen de la minería. Y también tenemos que proteger los glaciares. De eso no está en discusión, así que quiero agradecer esta instancia en nombre de todos mis colegas dirigentes sindicales y en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras del país que trabajan en la minería. Es posible hacer una minería sostenible, es posible, estimados senadores y diputados, o sea, senadores y senadoras. Muchas gracias, presidente, por habernos concedido este espacio. Gracias, Nelson, por tu exposición. ¿Podemos volver a pantalla completa?
Vamos, ahí, gracias. Presidente. Alejandro. Yo quiero agradecer a Nelson la exposición. Creo que ese es el sentimiento que tienen muchos trabajadores de la minería y de personas que no solamente trabajan directamente, sino indirectamente. La minería es la actividad económica más importante que tiene nuestro país en el día de hoy, y ojalá, y en eso yo comparto plenamente, que tengamos cada día avanzar a lo que es lo más sustentable posible. Yo en esto no quiero para nada compartir alguna de las expresiones que ha tenido el senador Girardi, mi amigo, en el sentido de que esto es unos que están a favor y otros en contra. Es justamente al revés. Existe la voluntad, tanto del Ejecutivo como de nosotros, de tener una muy buena ley de glaciares, pero eso no tiene que ir en contra de actividades que se han desarrollado durante muchos años y que tienen que desarrollarse de la mejor forma. Yo en ese sentido creo que espero, y yo quiero ver las indicaciones que han planteado ustedes y también las que hemos planteado nosotros, presidente, con el fin de abordar y valorar el esfuerzo que han hecho nuestros asesores, porque creo que ellos han hecho un trabajo muy importante con el fin de poder llegar a acuerdos que sean positivos. Si lo que queremos es desarrollar de la mejor forma la economía de nuestro país, y la minería es fundamental. En ese sentido, con el proyecto original, el riesgo de estar afectando a todas las reservas fundamentales que tenemos en la zona central era altísimo. Con el proyecto original tendrían que haberse cerrado. Yo voy a ir un poco a la exageración, pero podría ser así. Y si el senador Girardi dice que no es así, que me lo diga, que tendríamos que estar cerrando el paso a Argentina, ¿ah? Justamente porque la situación de temperatura en esa zona, tendríamos que cerrar a lo mejor Cardenal San Moré, es decir, un proyecto muy importante en la región de O'Higgins, que el paso a la leña, que el corredor bioceánico a la leña, que bien lo conocen muchos de ustedes, que es un proyecto muy importante para unir justamente la zona central del país. Y todo esto se paralizaría con el proyecto original. Entonces, yo creo que aquí hay que llamar a que podamos conversar, ver de qué manera tenemos una buena ley de glaciares. Nosotros no queremos intervenir los glaciares. Lo que sí tenemos que entender que todo lo que rodea el ambiente periglacial es una situación que hay que abordar, pero hay que abordarlo positivamente en el sentido de que no se puede generalizar que es todo blanco, todo negro. Yo en ese sentido, presidente, yo le pido que me gustaría leer, estudiar junto a todo el equipo nuestro las indicaciones que han planteado los señores senadores, también que ellos evalúen las indicaciones que hemos planteado en el día de hoy, con el fin de que podamos seguir avanzando en forma positiva y valorar y agradecer el esfuerzo que realizan nuestros trabajadores también. Ellos requieren una tranquilidad. ¿Y qué inversión en este país si hay esta indecisión y esta incertidumbre? Seamos francos en esto. Por lo tanto, yo, presidente, le pido que podamos avanzar en forma positiva, en un ambiente distinto, pero aquí nadie ha querido obstaculizar esto, justamente al revés. Lo que queremos es que se llegue a acuerdos positivos para el país. Y en ese sentido yo quiero agradecerle al ministro Osvaldo Procuriza el esfuerzo que ha hecho siempre. Siempre por la minería, siempre por la relación positiva con el Parlamento, y efectivamente una persona que creo que puede colaborarnos y trabajar y valorar el esfuerzo de los senadores, pero también de los asesores que ustedes han tenido trabajando en esta comisión, que yo creo que tiene que avanzar fuertemente, aunque algunas personas no quieran que haya este tipo de posibilidades. Es importante que las personas que saben, las personas que son expertas, puedan asesorarnos de la mejor forma para no cometer errores que el día de mañana le pueden costar muy caro en Chile. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, Alejandro. Presidente. Senador. Presidente, tal vez que, como estaba haciendo uso de la palabra el senador García Huidobro, y en el mejor de los espíritus de fair play, que parta él explicando ahora sus indicaciones, la puede colocar en pantalla y él las va explicando. Rafael, perdón, antes de pasar a eso, mira, yo creo que es muy importante aprovechar esta ocasión, y creo que
lo que debiéramos hacer, porque yo comparto gran parte de lo que dijo Nelson, el dirigente sindical, todos tenemos en este país el desafío de compatibilizar justamente en el siglo XXI la preservación de la vida, de los ecosistemas, del planeta, que hoy día está amenazada, con el desarrollo productivo. Lo que pasa es que ahora el proceso ha sido totalmente unilateral. Aquí lo que se ha privilegiado durante décadas ha sido la ganancia de unos pocos, que ha generado gigantescas brechas de desigualdad y gigantescas facturas entrópicas de destrucción ambiental. Eso también ha ocurrido en Chile. Eso es lo que tenemos que modificar. Queremos un modelo de desarrollo que, primero, sea mucho más justo y equitativo y que al mismo tiempo garantice la convivencia con los ecosistemas que son fundamentales para la vida. Si la pandemia que estamos viviendo es por esta lógica destructora de la naturaleza, del medio ambiente. Entonces, yo lo que te quería proponer, Rafael, es que nosotros, así como lo estamos haciendo en hidrógeno juntos, nuestras comisiones, que hemos elaborado una propuesta que el gobierno finalmente tomó a partir de la propuesta nuestra, creó una comisión de hidrógeno. Nosotros estamos a punto de dar a conocer el trabajo de más de 40 científicos y de todas las universidades para generar un chasis como una suerte de libro blanco del hidrógeno, de la política energética. Y yo lo que te propongo es que junto con la Comisión de Futuro, que agrupa a todas las universidades y a la Academia de Ciencias, que están totalmente disponibles a trabajar, podríamos elaborar esta idea del libro blanco, lo que significa una minería verde para Chile. Porque no solamente el problema de los glaciares, es el problema de los relaves, del uso del agua, es el problema de la desalinización. Aquí hay ciencia que podría ayudar a que Chile no solamente pudiera en ese sentido proteger los glaciares y al mismo tiempo compatibilizarlo con la minería, sino que pudiéramos hacer de Chile el único país del mundo que gracias a la energía solar y al hidrógeno, por ejemplo, no solamente puede salar agua, sino que podría tener fundiciones de cobre, en vez de tener que llevarse el cobre a China, hacerlo en Chile con fundiciones a hidrógeno, que podríamos desarrollar minerales como el acero, ser un país competitivo a nivel mundial en materia de acero. De hecho, yo el día jueves tengo una reunión con la empresa sueca que desarrolla acero usando hidrógeno y oxígeno a partir de la energía que se usa como electrolisis para separar en el agua el hidrógeno y el oxígeno. Que eso es lo que Chile tiene que hacer, mirar al futuro y ver cómo genera competencia. Yo lo que te propongo es que tomemos la decisión, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, transversal, y armar y trabajar junto a todas nuestras comunidades intelectuales y científicas qué es lo que es la minería verde, cómo se podría hacer minería verde, y invitamos a los sindicatos, invitamos a las empresas mineras, pero desde una lógica de usar el chasis, los fundamentos científicos que hoy día existen para poder ir en esa dirección. Chile puede ser una potencia mundial en minería, pero lo va a hacer solo a condición de que sea una minería verde, si no, no vamos a poder desarrollar la minería. Algunos piensan que se puede seguir haciendo minería como se ha venido haciendo hasta ahora. Eso es imposible. La huella de carbono, la huella hídrica van a ser cada vez más importantes a la hora de poder decidir o a qué mercado van a ir nuestros productos. Bueno, lo dejo dicho y empecemos, como dice Yanna, por lo menos veamos un par de artículos para que se entienda que efectivamente vamos a empezar a votar este proyecto. Y si quiere Alejandro que explique él, como decía Yanna, algunas de sus indicaciones e iremos avanzando. A ver, mira, nosotros no tenemos a los integrantes de la mesa el comparado, lo explicó Julio recién, que no tuvo tiempo para armarlo. No sé de qué manera lo podemos hacer si no tenemos la información, no hemos llegado al tema. Entonces, yo les quiero sugerir como lo hemos hecho en otra oportunidad de mirarlo en la pantalla. Presidente. ¿Puedo terminar para sugerir algo y de ahí lo escucho? Entonces, yo lo que quiero pedir, estamos hablando de un tema complicado, yo sé que tengo un compromiso con ustedes, no lo voy a eludir, pero que el secretario nos mande el comparado, lo revisamos y nosotros empezamos a verlo la próxima semana sin ninguna
Bueno, pero sin Presidente, matizaciones. o cítenos el viernes, este viernes, presidente. Cítenos este viernes si ya vamos a terminar presupuesto. Cítenos este viernes. Pero, Yana, yo tengo la mejor voluntad para eso, pero desgraciadamente este fin de semana lo tengo ocupado por un tema netamente de trabajo partidista, por decirlo así, y también un día con el cumpleaños de una de mis hijas. Entonces, no, yo Oye, feliz de ese. Oye, Rafa, pero estamos de acuerdo, ¿les parece crear esta comisión, esta Sí, en comisión eso científico? yo por lo menos ¿Estáis estoy de de acuerdo, acuerdo. Yanna? Ya. O sea, empecemos a trabajar Perdón, ahí. senadores, ¿serían unas comisiones unidas? Sí, pues, tiene que ser Comisión unida. Futuro. ¿Ya? Pero por el tema de minería verde. Minería Sí, verde. pero saquemos este proyecto primero. Sí, lo otro vamos haciendo. No son cosas distintas, yo en eso estoy de acuerdo, pero yo le hago esa propuesta, que Julio nos mande el comparado al secretario, lo tengamos y la próxima semana empezamos a ver las indicaciones todo el tiempo. Para tener el tiempo de estudiarlo, no todos somos expertos en la materia, entonces darnos ese tiempo. ¿Les parece? En todo caso, les vamos a anticipar hoy día, porque efectivamente ustedes saben que esto se pedía ayer tarde, hoy día el plazo venció 2 horas antes, la alcancé a estudiar, algunas son inadmisibles. Sin embargo, para adelantar, Paula estaba trabajando en paralelo conmigo, le vamos a enviar, apenas lo revise hoy día en la tarde, las indicaciones tal como fueron presentadas por sus señorías, mientras nosotros avanzamos el comparado, y apenas tenga el comparado se los envío. ¿Ok? De acuerdo. Alejandro. Muy bien, me parece, presidente. Estamos en estos momentos votando en la Comisión Mixta de Presupuestos, así que me parece que nos hagan llegar a la Secretaría todas las indicaciones con el fin de analizarlas y ver de qué manera a lo mejor hay algunas que coinciden. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecer a Francisco Ferrando, científico, por toda la paciencia que nos tiene. Sí. De estar aburrido ya de escucharnos, pero agradecerle que es muy importante su participación, porque lo que nosotros hemos aprendido en la Comisión del Futuro del Senado es justamente eso, que las buenas políticas se hacen uniendo a la ciencia y a la política, y a la definición de políticas públicas. Sí, me sumo a la palabra de Guido con el profesor Ferrando, así que quedamos en eso entonces. Julio nos manda el comparado y la próxima semana lo empezamos a ver de acuerdo a las indicaciones que han presentado el senador García y el senador Girard. ¿Les parece? Ya. Ok. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.